capítulo 22, versículo 37, dice de la siguiente manera: porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Dígalo conmigo: porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas, ocupe su lugar. Estamos hoy celebrando un día para nosotros los cristianos muy importante, de muy gran importancia para nosotros, porque Cristo resucitó. Es que nuestra fe no es vana, al contrario, está viva. Y hoy para nosotros este día es maravilloso, porque sabe una cosa: si no fuese porque Cristo ha resucitado, nosotros no tuviésemos esperanza en nuestras vidas. Porque si bien Cristo fue a la cruz, pero si no hubiera tenido el cumplimiento completo, entonces nuestra fe quedaría a medias. Pero porque el cumplimiento, el propósito se llevó a cabo completamente, es que nosotros podemos gozarnos en la bendición del Señor. Ahí Jesús está platicando y está Él diciendo: porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. ¿Sabe una cosa? Ya el nacimiento de Jesús estaba ya dicho hace muchísimos años. El mismo profeta Isaías había dicho: porque un hijo nos es nacido, hijo nos es dado, y llamará su nombre. ¿Cómo? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero también había dicho que iba a venir a través de una virgen. Y lo vemos después de llevar a cabo el cumplimiento. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 21, dice que después de que el ángel se le apareció a José, le dijo que María, su mujer, había engendrado del Espíritu Santo, pero que no la dejara. Y en el versículo 21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y podemos encontrar muchas citas en el Antiguo Testamento que están mencionando acerca de la venida de un niño, de su nacimiento, como también podemos encontrar el propósito del nacimiento de este niño. Y no tan solamente el nacimiento, encontramos también el propósito para el cual él iba a venir. De tal manera que el mismo Jesús dice: lo que estaba dicho, escrito de mí, tiene cumplimiento. Porque todo lo que estaba escrito en el rollo tenía que tener cumplimiento. Y todo lo que se había dicho, lo que los profetas habían entendido de parte de Dios, tenía cumplimiento. Y ahora vemos, después del inicio de una Semana Santa que inicia con el Domingo de Ramos, vemos ahora algo que falta. Si bien es cierto, hace unos meses celebramos el nacimiento de Jesús, llega esta semana, la semana que se le llama la Semana Mayor, en la cual se desata la pasión de Cristo,
empieza con el recibimiento, con un domingo de palmas, un recibimiento en el cual la gente estaba ansiosa, los judíos estaban ansiosos de un libertador del yugo de los romanos, y cuando ellos veían a alguien entrar de una manera diferente, ellos esperaban que llegara su Mesías en un caballo para venir a libertarlos del yugo. Ese era el que ellos esperaban. Y ellos estaban tan ansiosos de ser libres de este yugo, de tal manera que ellos esperaban el Mesías así. Era tanto su deseo de ser libres, pero no se acordaban que el Mesías venía, pero a libertarles de otra cosa y no del yugo de los romanos. Venía a libertar del yugo del pecado primeramente, y lo demás era secundario. Pero ellos querían ya ser libres del yugo de los romanos, de tal manera que se les olvidó el Mesías, a qué venía realmente. Y ya era tanta su ansiedad que no vieron que no venía en caballo, que venía en un cochino. Un mundo de diferencia. En el caballo representaba un guerrero, pero en el cochino representaba humildad. Y dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No vieron el tiempo de su visitación. Y por lo tanto, solamente en ese momento, ellos están con una euforia recibiéndolo, pensando que viene a libertarlos del yugo de los romanos. Al pasar los días, al pasar el tiempo, ven que eso no es así. Que este Jesús es el Mesías, pero Él viene a cumplir otro propósito a favor de la humanidad, y como no era el que ellos esperaban, no le quisieron. De tal manera que vemos a mucha gente que lo recibía de una manera un día y después está gritando en otro día: crucifíquenme. Y se llegó aquel momento en el viernes de crucifixión. Vemos a Jesús allí entregando su espíritu al Padre. ¿Y sabe una cosa? El enemigo pensó que ya estaba todo consumado. El enemigo pensó que ya lo había derrotado. Al ver el enemigo que Jesús había llegado a la cruz y que ya allí había entregado su espíritu, que había dicho: consumado es, ya está hecho, pero que allí estaba muerto, el enemigo pensó: hasta allí quedó. No va a haber libertad para el pecador, no va a haber esperanza para el pecador. El enemigo pensó que él había vencido, pero todavía faltaba otra parte que estaba escrito de él y que todavía tenía que tener cumplimiento. Todavía faltaba algo más. Jesús le dijo: este templo va a ser destruido, pero en 3 días se va a volver a levantar. Hablaba del templo de su cuerpo, va a ser destruido. Pero la gente no entendía. Por eso cuando le decían: pues no decías tú que podías hacer esto y lo otro, ¿cómo crees? Y mira ahora la condición en la que estás. Y la gente le decía: eres un charlatán, eres un mentiroso. Y aún después, cuando él entregó su espíritu al Padre, dice la palabra que sucedió algo tremendo. En aquel entonces no cualquiera podía entrar hasta el lugar santísimo. Entrar al templo había ciertas divisiones. Estaba el patio real, después estaba el lugar santo, y después estaba una cortina que separaba
santísimo. El único que podía entrar era el sacerdote a ofrecer el sacrificio, como lo estuvimos viendo en el libro de Hebreos el viernes. Y le amarraban un hilito con campanitas para que él entrara, y si el sacerdote no estaba completamente consagrado a Dios al momento de pisar el lugar santo, caía muerto, porque allí moraba la presencia de Dios, y en la presencia de Dios hay santidad. Entonces, a través de esa cuerda, no tan delgadita, porque tal si estaba bufón, lo jalaban para sacarlo, y allí se daban cuenta la condición del sacerdote. Ay, Dios guarde, qué bueno que quitó eso, si no, quién sabe cuántos de eso hubiera petateado yo aquí. Y entonces, la campanita era para que ellos escucharan que el sacerdote seguía vivo, seguía haciendo el sacrificio, ofreciendo el sacrificio para el perdón y la expiación de los pecados. Entonces ellos sabían que se había consagrado, que estaba vivo y que el sacrificio iba a ser bueno, aceptable. Pero entonces, cuando Cristo entrega su espíritu al Padre y muere humanamente, dice la palabra del Señor que el velo del templo que hacía la división del lugar santo y el lugar santísimo se rasgó en dos, se rompió de tal manera que allí vemos el cumplimiento de la Escritura. Ya no más había que hacer sacrificio ni nadie que lo hiciera por el pueblo. Ahora lo que dividía el poder llegar a la misma presencia de Dios, esa división, ese velo se rompía, y ahora se abría un libre acceso a la gente para llegar delante del trono de la gracia, pedir por el oportuno socorro y ver también cómo la mano de Dios se extendía a nosotros. De tal manera que aún sobre eso, dice la palabra que otro de los señales que hubo es que muchos que habían muerto en Cristo resucitaron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron. Hubo señales, mas sin embargo, aún con eso, hasta los mismos discípulos dudaron. Ahí andaban llorando. ¡Ay, ya se murió Jesús! ¡Ay, andaban! Y oiga, pues, habiendo hablado con él, se sentían ahora tristes, solos. A veces la soledad, a veces la tristeza nos hace olvidar cosas. Nos hace olvidar. Y a ellos les hizo olvidar, al morir Jesús en la cruz, que Él les había dicho que al tercer día iba a resucitar. Ya andaban llorando, ya andaban sintiéndose solos. El maestro ha muerto, las ovejas se van a dispersar, y ahora ¿qué vamos a hacer? Y se les olvidaba. Pero sin embargo, bendito sea Dios, porque Jesús siempre ahí está, dando un empujoncito. ¿Recuerdan a Tomás cuando dijo, pues yo no estaba cuando dice que se les apareció, y hasta que yo no vea, yo no creo? ¿Cuánto de nosotros estaremos así? Jesús dijo, lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y lo que Jesús ha dicho también tiene cumplimiento. Y por lo tanto la iglesia debe de entender que tiene todavía muchas cosas que cumplirse en su vida de las promesas que Jesús ha dicho. Porque Cristo no está muerto. Cristo ha resucitado. Y por lo tanto, nuestra fe, hermanos, tiene un valor enorme. Enorme, enorme. Yo sé si usted no está entendiendo el asunto, pero nuestra fe tiene un valor enorme. No me grite a mí, entiéndalo primero y después grítame. Pero yo quiero que lo entienda bien. No
esto es lo último y por lo tanto la ¿sabe una cosa? La muerte misma ya fue vencida. No tiene potestad, sino que aquel que la venció es el que tiene potestad sobre la misma. Vaya conmigo a Primera de Corintios. Yo sé que esto va a bendecir la vida de muchos para fortalecer su fe. Primera de Corintios, capítulo 15. Tiene usted ahí un encabezado que dice la resurrección de los muertos. ¿Ya está usted allí? Sí. Además os declaro, hermanos, aquí está hablando el apóstol Pablo, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué dice? Conforme a las Escrituras. ¿Qué dijo Jesús? Lo que está escrito de mí. Y Pablo está hablando diciendo que todo fue conforme. Dice el 4, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme. Nadie puede decir, se lo sacó de la manga. El apóstol no predicaba algo que se sacara de la manga. El apóstol no predicaba algo que se le ocurriese nada más porque sí, sino que él está hablando aquí acerca de que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, porque lo que estaba escrito de él tenía que tener cumplimiento. Dice el 5, y que apareció a Cefas y después a los 12, y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y lo más seguro es que ya duerman porque él está hablando hace muchos años. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de ¿quién? De Dios conmigo. Aquí el apóstol Pablo está hablando, todo lo que se había dicho tiene cumplimiento conforme a las Escrituras. Murió por los pecadores, estaba escrito. Resucitó al tercer día, estaba escrito. Se apareció a estos hermanos, así estaba escrito. Y él se añade y dice, y a mí también se me apareció. Y podemos decir, ¿cómo? Si todavía no se convertía en ese entonces el apóstol. Pero usted recuerda cuando iba camino a Damasco a aprender más cristianos y que se le apareció una luz y una voz le habló y él entendió quién era el que le hablaba. Y ahora el apóstol le está diciendo, a mí también se me apareció. Ya había muerto, ya había resucitado, y si se hubiera quedado muerto no se me hubiera aparecido a mí ni a los demás, pero porque él resucitó se le apareció a todos, y ahora yo puedo dar testimonio de que se me apareció a mí, y desde el momento que se me apareció a mí, mi vida
Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aquí el apóstol está hablando y está diciendo, si ustedes dicen que no hay resurrección, como decía esta secta, entonces quiere decir que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, nuestra salvación es vana, nuestro creer en Dios es vano, nuestra predicación también es vana, nuestra esperanza es vana. Si Cristo no resucitó, entonces seríamos los más mentirosos, predicaríamos una mentira. Si Cristo no resucitó, entonces seríamos dignos de lástima, porque estaríamos creyendo en algo que realmente no es una verdad. Pero hay algo más cierto sobre eso que pueden decir ustedes conforme a su conocimiento, que Cristo no resucitó, que los muertos no resucitan, pero hay una verdad que es una realidad y no se puede cambiar. Cristo sí ha resucitado. Nuestra fe es viva y nosotros somos más que vencedores en su nombre. Resucitó. Y sabe una cosa, el enemigo quisiera que la humanidad creyera que no. El enemigo quisiera que la humanidad creyera que Cristo no resucitó. Pero triste es su caso. Triste es su caso. Porque el Señor sí resucitó. Y porque Él resucitó, es que nosotros ahora podemos gozar de esperanza. Y nuestra fe está viva. Y como también podremos tener la esperanza de que nuestro futuro está en el reino de los cielos, en una vida eterna, en la presencia de Dios, si nosotros le somos fieles aquí en la tierra. Él resucitó, se levantó triunfante. Y mire, dice la palabra en el Evangelio según San Mateo, porque el enemigo busca la manera de distorsionar las cosas. Dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 26,
En aquel entonces acostumbraban enterrar a la gente, pero no como lo hacemos nosotros, sino que preparaban lugares como tipo cuevitas allí. Y ellos preparaban los cuerpos también. Y los sepultaban de otra manera, muy diferente a nosotros. Y los ponían allí como, digamos nosotros, como en un tipo camita allí de piedra. Y la puerta la sellaban con una piedra grande. De tal manera que, díganme ustedes, si no se tenía que hacer un gran escándalo para quitar la piedra. Tenía que ser. Y aun cuando el guardia se hubiera dormido, tenía que escuchar todo el ajuente que se andaba haciendo. ¿Sí? Entonces, pero dice la palabra que ¿quién la quitó? Un ángel. Y dice en el versículo 3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y del miedo de él los guardas temblaron y se quedaron. Es como, por ejemplo, no sé si usted alguna vez fue niño y vio la de Scooby-Doo, Shaggy, ¿no le suena? Yo sí tuve infancia. ¿Y de qué se trata eso? De fantasmas y cómo se quedaban a veces. ¿O qué hacía el perro? Cuando cortaba, ya estaba con la pata para arriba, ya todo tieso. Haga de cuenta usted que los que estaban allí cuidando, custodiando allí la tumba, al ver la aparición del ángel se quedaron helados. Si a usted se le apareciera, digamos entre nosotros, nomás digamos, un fantasma, ¿qué haría? Muy pocos clavarían la sangre de Cristo. Lo primero que haría, si así cuando tenemos ocasiones que estamos dormidos no podemos ni movernos, queremos reprender y la lengua tiesa, ¿a poco no? Pues así estaban estos. Al ver eso se espantaban y cayeron, dice, ¿cómo? Muertos. Y dice el 5, mas el ángel respondiendo a quiénes. El ángel sabía quiénes eran las mujeres. El ángel no venía a dialogar con los guardias, no le interesaba. El ángel sabía que aquellas mujeres estaban esperando en el Señor. ¿Sí? Gloria a Dios por las mujeres que son mujeres de fe. Porque aquí vemos más a estas mujeres de fe que a los hombres. Ni siquiera me hace segunda vez. Y dice la palabra, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis ¿a quién? A Jesús el que fue crucificado. En caso que anduvieran perdidos de información, él les dice, buscan a Jesús
tiene promesas de parte de Jesús. Y como Él dijo, así como Él lo dijo, así Él también lo va a cumplir en su vida si usted lo cree. Así lo va a cumplir y no va a haber nada que lo detenga. La muerte no lo detuvo, el sepulcro no lo detuvo, la piedra puesta no lo detuvo para levantarse triunfante, no lo detuvo nada. ¿Por qué cree usted que puede haber algo que lo detenga para cumplir sus promesas en la vida suya? ¿Por qué cree usted que va a haber algo que lo detenga si nada lo pudo detener para levantarse triunfante? Mucho menos nada lo puede detener para hacer real sus promesas en su vida. Lo único que lo podría detener es que usted no quisiera que las promesas se cumplieran en usted. Pero yo creo que queremos, ansiamos que las promesas de Dios sean una realidad en nuestras vidas. Y sigue diciendo allí en el versículo 6: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Y allí, hermanos, Jesús se aparece muchas veces a sus discípulos antes de descender al Padre. Pero dice el versículo 11: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron ¿qué cosa? Mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, ¿qué hicieron? Hicieron como les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. El enemigo siempre va a querer estorbar. El guardia vino y le dijo: se apareció un ángel, movió la piedra, ya no está Jesús. Nosotros quedamos ahí petateados como muertos ante tal aparición. Pero era un ángel. Y estos, iba a decir, bueno, lo digo, ¿por qué no? Estos hijos del diablo, opuestos a la resurrección, dijeron: no digas lo que pasó, no digas que se apareció un ángel, no digas cómo esto llevó una continuidad divina, no lo digas, te vamos a dar. Desgraciadamente desde entonces existían los sobornos. Desgraciadamente hasta el día, usted no sea parte de eso, nunca. Nada de que, a ver, ahí viene el tamarindo, mochada, no. Nada de esas cosas. Dice que le dijeron: te damos mucho dinero, pero tú di lo contrario. Los discípulos vinieron y se lo robaron. Pero que no se diga que hubo resurrección. Qué tremenda cosa. Pero hay algo que no se puede quitar. Hay algo que no se puede negar. Y nosotros somos testimonio vivo de que Jesucristo sí resucitó. Amén. Porque dijera el apóstol Pablo: si no hubiera resucitado, vana sería nuestro creer, vana sería nuestra fe, vano sería todo. Fuéramos dignos de lástima por andar creyendo en algo que no es. ¿Verdad que sí? Pero sin embargo, Cristo resucitó. Amén. De tal manera que todo aquel que
termina con el cuerpo, pero que en el espíritu y en el alma tiene continuidad delante de la presencia de Dios. Hermanos, nuestra fe es digna de celebrar, nuestra fe es digna de publicarla, nuestra fe es digna de ser manifestada, porque nuestra fe, nuestro creer no está puesto en alguien que murió y allí quedó pudriéndose. No, nuestra fe está puesta en aquel que murió en efecto, pero que se levantó triunfante y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Dice la palabra que el mismo Jesús diciendo: ahora toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y por lo tanto ahora lo que tienen que hacer sus seguidores, dice la palabra, es ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso lo encuentra usted ahí en Mateo 28, en el versículo 16 en adelante. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Señor del cielo y de la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda potestad le es dada. Toda potestad le es dada a Él. Por lo tanto, hermanos, nuestra fe no es en vano. Y quiero concluir, lea conmigo en Filipenses capítulo 2. Resumido el cumplimiento del propósito, resumido lo que estaba dicho de Él, tenía que tener cumplimiento. Y lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Y dice de la siguiente manera, para terminar: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El Padre no iba a exaltar a un muerto, el Padre exaltó a su Hijo vivo, el Padre exaltó al Hijo resucitado, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre al Hijo resucitado, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ahora Él, Jesús resucitado, ante Él toda rodilla se doble, declarando su señorío, manifestando remisión delante de Él. Ahora, ante Jesús, el resucitado, toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios. Le exaltó, resultado del cumplimiento de lo que estaba escrito de Él. Jesucristo está vivo, hermano. Jesucristo está vivo. Jesucristo está vivo. Por lo tanto, la mano poderosa salvadora de Él no se ha cortado, sino que sigue todavía cumpliendo su propósito en la vida de aquel pecador que aún no le conoce como Señor de su vida. Y si usted no le ha conocido como el Salvador de su vida, yo lo invito a que lo haga, a que aquel
de mí. Yo quiero, Jesús, entonces aceptarte como el Señor de mi vida. Y quiero creer en ti, porque ahora sé que no voy a creer en vano, sino que voy a creer en un Dios vivo que puede transformar mi vida, que puede perdonar mis pecados, que no importa el pecado en el que yo esté viviendo, tú no me vas a señalar, sino que tus ojos se van a poner directos viendo mi vida, pero para perdonarme, para rescatarme y para darme una esperanza de una nueva vida en ti. Póngase de pie en esta hora. Nosotros somos los que podemos hacer que esa fe quede sin fruto, al no recibir en nuestro corazón y al no caminar en él. Pero si nosotros caminamos en su voluntad y le aceptamos como nuestro Señor y le confesamos a Él nuestros pecados y rendimos nuestra vida a Él, entonces Él viene a hacer su obra, una obra viva y real en nuestras vidas. Incline su rostro y cierre sus ojos. Y si usted es una persona que está hoy escuchando el mensaje y Jesús está tocando la puerta de su corazón,